de los linfoproliferativos, hablamos de las diferencias de las leucemias con los linfomas, y vamos a seguir entonces hablando ahora de los linfoproliferativos agudos y las leucemias agudas y las leucemias crónicas y los síndromes mielodisplásicos, dentro de lo que son los síndromes de falla medular. Vamos a empezar con esta diapositiva que de alguna manera explica la fisiopatología de estas enfermedades, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos cuál es la evolución normal, digamos, dentro de la fisiología de la médula. La médula se origina, como les expliqué, en una célula pluripotencial que se llama blasto. Esas células son muy poquitas, en realidad se cree que son alrededor de unas 10.000 células pluripotenciales. Esas células tienen capacidad de autodivisión, pero también tienen capacidad para comprometerse en dos estirpes, la serie linfoide y la serie mieloide, y a través de una serie de pasos, una vez que hay un blasto comprometido con la serie linfoide o mieloide, a través de una serie de pasos de activación y diferenciación, van a terminar constituyendo las células finales, ¿sí? Los linfocitos B, T, natural killer, los rojos, los blancos, polimorfonucleares, los monocitos macrófagos, las plaquetas, etc. ¿Qué es lo que pasa en una leucemia aguda? ¿Sí? En una leucemia aguda, estos blastos que yo les mencioné sufren una serie de mutaciones, traslocaciones, de lesiones, monosomías, etcétera, que van a generar un bloqueo en la diferenciación de esa célula, la célula pluripotencial o la célula ya comprometida en una estirpe linfoide o mieloide, se van a bloquear, ¿sí? en esa etapa, pero no van a perder su capacidad de división. Por lo tanto, la médula, que como ustedes saben está dentro del hueso, es un espacio restringido por el hueso, se va a ver saturada por estas células que van a continuar dividiéndose de manera indefinida, porque en teoría son inmortales, porque pierden su capacidad de apoptosis, y entonces esas células también pueden empezar a salir a sangre periférica, los famosos blastos, ¿sí? Esos blastos van a reemplazar a las células normales de la médula ósea y van a producir un tipo de falla medular, ¿sí? Una falla medular que se va a manifestar a través de anemia, a través de leucopenia o leucocitosis y a través de trombocitopenia, ¿sí? Y eso va a producir también otro fenómeno que está acá abajo, que se llama hiato leucémico, ¿sí? El hiato leucémico es justamente la consecuencia de la pérdida de la capacidad de diferenciación de las células en esta etapa intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que van a faltar todas las series, no solamente la célula final, sino todas las células que están en el medio, ¿sí? Las diferenciaciones intermedias de las células. Eso se llama hiato leucémico. Eso se produce justamente porque la célula pierde su capacidad de diferenciarse. En el caso de la leucemia crónica, los síndromes mieloproliferativos crónicos y la leucemia linfocítica crónica, la célula no pierde su capacidad de diferenciación a pesar de que tiene las mutaciones, ¿sí? Entonces va a haber diferenciación, va a haber multiplicación, tanto de las células progenitoras como de las células intermedias. Eso va a generar una gran celularidad, ¿sí? Va a generar una gran celularidad, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, ¿sí? Entonces vamos a tener una gran cantidad de células en sangre periférica. También puede haber eventualmente cierta falla medular, ¿sí? Y habitualmente hay hepatoesplenomegalia, ¿sí? Eso es bastante frecuente de ver en los síndromes mieloides crónicos.
También, como vimos en el síndrome de linfoproliferativos crónicos, como las leucemias crónicas, ¿sí? El caso de la mielodisplasia es un caso distinto. La mielodisplasia también es una enfermedad medular maligna en la cual se producen una serie de mutaciones en la médula ósea, pero esas mutaciones no llegan a producir bloqueo en la diferenciación celular que se encuentra mantenida, pero esa diferenciación es anormal, ¿sí? Se produce anormalmente, genera células displasiformes. ¿Qué significa eso? Que son células morfológicamente anormales y funcionalmente anormales, ¿sí? La forma de las células no es normal, pero tampoco su función es normal. ¿Y eso qué produce? Produce el fenómeno de apoptosis. Acá no se pierde la apoptosis, sino que se exacerba la apoptosis en un primer paso. Y esa apoptosis es intramedular, es decir, hay mucha celularidad intramedular, como en el mieloide, como los síndromes mieloides crónicos o en los linfoproliferativos crónicos en la médula ósea, pero muchas de esas células van a morir, va a haber una falla medular por apoptosis intramedular de esas células, y eso se va a manifestar en sangre periférica en citopenias, que es la manifestación clínica más común de la mielodisplasia, fundamentalmente anemias, trombocitopenias, y también puede haber neutropenia o pancitopenia, ¿sí? Eventualmente, el caldo de cultivo que significa tener una gran cantidad de células dividiéndose permanentemente, tanto en los síndromes crónicos como en la mielodisplasia, va a favorecer la aparición de nuevas mutaciones que pueden terminar, como dice acá abajo, en una leucemia aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente toda esa gran cantidad, los miles de millones de células que se producen todos los días, que ya son atípicas, son anormales, acumulan mayor posibilidades de generar nuevas mutaciones, y esas nuevas mutaciones pueden producir eventualmente un bloqueo en la diferenciación, como sucede en la aguda. Eso va a llevar a la aparición de cada vez más blastos. Estoy hablando sobre todo en los mieloides crónicos y en la mielodisplasia, porque recuerden que los linfoproliferativos crónicos, como la leucemia linfocítica crónica, no se transforman en una leucemia aguda. Por eso digo, los mieloides crónicos y la mielodisplasia van a llevar pueden llevar a leucemias agudas, ¿sí? Que de hecho es la complicación más grave. Bien, vamos a hablar ahora de las leucemias agudas. Las leucemias agudas se clasifican según su estirpe, y tenemos entonces dos estirpes, la linfoblástica y la mieloblástica, ¿sí? Pero algo que yo quiero que les quede claro es que las leucemias agudas, a pesar de que se definen por su estirpe, dentro de cada estirpe, ¿sí?, son enfermedades distintas. ¿Qué significa? Se llama leucemia linfoblástica aguda y mieloblástica aguda, pero fíjense la cantidad de variantes que hay dentro de esa estirpe. No solamente depende si son linfocitos B o linfocitos T, como dice acá, sino el grado de diferenciación de cada linfocito dentro de la estirpe, ¿sí? Cada una de esas entidades se comporta con distinto pronóstico, por ejemplo, ¿sí? Se tratan en general bastante parecido, algunas tienen alguna variante en base a la celularidad B, pero son completamente distintas en cuanto a su naturaleza biológica, en cuanto a su evolución, muchas de ellas, ¿sí? De hecho, las que tienen pronóstico desfavorable tienen indicación de trasplante de médula ósea halogénico en primera remisión, ¿sí?, cuando logramos la remisión. Las que son favorables, no. Lo mismo sucede con la leucemia mieloblástica aguda, que lo vamos a ver después, ¿sí? Fíjense que las alteraciones que les mostraba antes muchas alteraciones son citogenéticas, esto que ven acá a la izquierda. ¿Saben ustedes qué es el citogenético? No.
¿Cómo? No. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie escuchó hablar del estudio citogenético, del cariotipo? ¿Estudia el ADN buscando anomalías o no? Sí. En realidad, no estudiamos con el citogenético, estudiamos de alguna forma el ADN. Hay dos tipos de citogenético, ¿sí? El más común es el citogenético de bandeo G, que es este que ven acá, es el cariotipo. El cariotipo nos permite estudiar los 23 pares de cromosomas, ¿sí? Su morfología y su bandeo, ¿sí? Ven las banditas negras. ¿Eh? ¿De qué nos sirve este estudio del citogenético de bandeo G? Nos sirve justamente para detectar alteraciones morfológicas de los cromosomas. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve saber las alteraciones morfológicas de los cromosomas? Y bueno, nos sirve incluso para hacer el diagnóstico de algunas entidades, como el caso de la leucemia mieloide crónica, ahora vamos a ver. Pero también nos sirve para contar y ver si nos falta algún cromosoma, ¿sí? Porque puede haber hipodiploidías cuando hay menos cromosomas o hiperdiploidías cuando hay más cromosomas, ¿sí? Por ejemplo, también podemos detectar anomalías que se llaman translocaciones, ¿sí? Como la translocación 922, el cromosoma Filadelfia, en donde un pedacito del cromosoma 9 se va al 22 y un pedacito del 22 al 9, ¿sí? Eso se llama una translocación equilibrada, ¿eh? Y esta entidad es muy importante, esta translocación, porque en el caso de los síndromes mieloides crónicos nos define una entidad que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Necesitamos detectar esa translocación para hacer el diagnóstico y el seguimiento de tratamiento, ¿sí? También, como les decía, podemos encontrar alteraciones numéricas, podemos encontrar más cromosomas en un par, ¿sí? Como en el caso de la trisomía 21, ¿sí? Famosa en el Down, ¿eh? Y de hecho el Down es un síndrome que está asociado a 60 veces más riesgo de tener una leucemia. Eso no es casualidad, ¿eh? Estas alteraciones citogenéticas son diagnósticas y también son pronósticas. Por eso las tenemos acá, fíjense a la izquierda, ¿eh? Tanto en las leucemias como en los linfomas, ¿eh? Las estudiamos. Yo no pretendo que ustedes se aprendan esto, obviamente, pero sí les quiero mostrar de qué se trata, ¿eh? La otra forma de estudiar el citogenético es esta que ven acá, se llama FISH, Fluorescence in situ hybridization. ¿De qué se trata? Usamos una sonda que tiene la capacidad de detectar un oncogen, en este caso el BCR-ABL. Acá ven el BCR en verde, el ABL en rojo, ¿sí? El BCR-ABL es el oncogen generado por la translocación 922. La translocación esta, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, produce un oncogen, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es un oncogen? Un gen que predispone al desarrollo de cáncer. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, ese oncogen en este caso se llama BCR-ABL, ¿sí? Y lo podemos detectar con una sonda unida a un fluorocromo, uno es rojo, uno es verde, lo vemos al microscopio de fluorescencia, ¿sí? Directamente en la célula, sin necesidad de realizar este procedimiento tan complejo que es necesario en el bandeo G, en el cual uno necesita tener al menos 25 metafases, ¿sí? Necesita tener 25 o ver 25 células en división para obtener estos cromosomas y poder estudiarlos y que sea representativo. Eso sí implica tener una muy buena muestra, con buena cantidad de metafases, de mitosis, cosa que no es necesario con el FISH. Esto que ven acá es la cromatina, no son cromosomas estos azules, es la cromatina directamente. Por lo tanto, no necesitas células en división y podés hacer la evaluación directamente, digamos, con la célula en fase S, ¿sí? Y eso nos permite necesitar menos cantidad de muestra y
podemos ver esto que ven acá a la izquierda, ¿sí? La unión entre los dos oncogenes, el BCR y el ABL, que se ve acá a la izquierda rojo y verde. ¿Ven? Ahí se puede ver directamente la presencia del oncogeno. Por supuesto que el FISH es más complejo y más caro en el sentido de que es más, digamos, los reactivos que usa son más caros. En el bandeo G solamente se necesita un medio de cultivo, un microscopio y Sciemsa, ¿sí? Que es por eso se llama bandeo G. Se utiliza Sciemsa para teñir los cromosomas y ver las bandas. En cambio, acá se necesita ya tecnología de avanzada, por lo tanto es un estudio más caro. Por otro lado, en el FISH vamos directamente a detectar los oncogenes preespecificadamente, es decir, uno pide directamente el FISH para determinada alteración. No podemos ver cromosomas enteros, ni podemos ver monosomías, ni hiperdiploidías, ¿sí? Yo le estaba mencionando las monosomías. Las monosomías son cuando falta uno de estos pares, ¿sí? Por ejemplo, la monosomía 7, cuando falta uno de los pares del 7, o la monosomía 5, cuando falta uno de los pares del 5. Eso implica mal pronóstico en leucemia mieloide, por ejemplo, o en mielodisplasia, ¿sí? Bien. También pueden encontrar o podemos encontrar de lesiones de alguno de los brazos de los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas tienen 4 brazos, como ven acá. 2 se llaman P, que son de petit, en francés significa pequeños, y 2 son Q, son brazos largos. Entonces puede haber una lesión de un brazo de, por ejemplo, P o Q, ¿sí? Puede haber algún brazo de lesionado. Eso también tiene valor pronóstico fundamentalmente, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto, alguna pregunta? No, bueno, seguimos. Esta es la clasificación de leucemia mieloblástica aguda. Fíjense que también es enorme, son un montón de enfermedades dentro de ese título, leucemia mieloblástica aguda, y se clasifican actualmente, fundamentalmente, en base a los cambios citogenéticos y moleculares, ¿sí? Ya lo vamos a ver. También fíjense que tenemos translocaciones acá citogenéticas, la 821, la inversión 16 o la 1517, que agrupan estas 3 entidades dentro de las alteraciones citogenéticas recurrentes, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas 3 primeras? Porque son leucemias mieloblásticas agudas de buen pronóstico, ¿sí? De hecho, la tercera, esta es la famosa promielocítica, la 1517, la translocación 1517. Y esta es una entidad completamente distinta, ¿sí? La promielocítica, por varias cuestiones. Primero, tiene esta translocación 1517 que genera un rearreglo del oncogen de la leucemia promielocítica, que se llama PML, con el receptor alfa de la vitamina A. ¿Por qué es importante esto? Porque esta leucemia se trata con un derivado de la vitamina A que se llama isotretinoína o ácido transretinoico, ATRA, ¿sí? Y de hecho es una leucemia que antiguamente tenía una altísima tasa de mortalidad dentro de las 2 semanas, un 80%, como complicación de una coagulación intravascular diseminada producida por los gránulos de los promielocitos, que son las células que generan esta leucemia. Gracias a la introducción en los años 80 del ácido transretinoico, el derivado de la vitamina A, se ha logrado que esta entidad sea una de las de mejor pronóstico dentro de las leucemias mieloblásticas, con una tasa de curación de más del 80%, gracias a ese derivado de la vitamina A. Por eso es muy importante en todos los pacientes realizar los estudios citogenéticos, lo hacemos siempre, y también los estudios moleculares, ¿sí? Para detectar mutaciones de buen o mal pronóstico, ¿sí? ¿Me siguen ustedes? ¿Me escuchan?
Sí, profe. Bien. También tenemos alteraciones que tienen mal pronóstico. No solamente la de buen pronóstico, por supuesto tenemos de mal pronóstico, que son este segundo grupo. Estas, como les explicaba si logramos la remisión en primera inducción, ¿sí? También hay leucemias secundarias a mielodisplasia, leucemias secundarias a trasplantes, a tratamientos previos con quimioterapia o radioterapia, están clasificadas así, es decir, pacientes que ya han tenido otro tipo de cáncer y han recibido quimioterapia o radioterapia, y eso los predispone o les genera alteraciones que les termina produciendo una leucemia. ¿Por qué están, digamos, clasificados aparte? Porque estas entidades tienen muy mal pronóstico, ¿sí? Entonces, la OMS las clasifica aparte. Van a encontrar leucemias que no se pueden clasificar y se siguen clasificando con la clasificación vieja, que es la de la FAP. La clasificación FAP es la clasificación americana, francesa y británica, que es de los años 70, y es una clasificación morfológica, ¿sí? Es una clasificación morfológica. No utiliza alteraciones ni citogenéticas ni moleculares. Hay muy pocas leucemias que todavía requieren este tipo de clasificación morfológica solamente, son las que no podemos clasificar de otra manera. Raramente hay tumores sólidos que se llaman sarcomas mieloides, ¿sí? Que son blastos que forman un tumor sólido. Después, por supuesto, hay leucemias asociadas al síndrome de Down, ¿eh? Y acá también entran las leucemias bifenotípicas o de linaje ambiguo, son leucemias mixtas, son muy raras, leucemias que tienen células B y células T, y tienen células linfoides y células mieloides, ¿sí? O sea, serían una mieloblástica y una linfoblástica juntas. Son muy raras, pero pueden existir. También están las entidades que se llaman leucemia de células dendríticas, que son teóricamente células que formarían parte del sistema retículo endotelial y se transforman en un tipo de leucemia. Como ven, esta clasificación es muy compleja, muy amplia, tampoco pretendo que ustedes se la sepan de memoria, sino les quiero mostrar básicamente cómo hacemos la interpretación diagnóstica de estas enfermedades utilizando distintas tecnologías. Usamos el microscopio óptico, usamos la citometría de flujo, que ya la charlamos la clase pasada, usamos el citogenético, tanto de bandeo G como el FISH, y usamos el molecular, el PCR, ¿sí? La reacción en cadena de la polimerasa, para ver fundamentalmente las mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la clasificación de riesgo de la leucemia mieloblástica aguda, requiere la realización de algunas mutaciones, de algunas alteraciones genéticas que se hacen por PCR, como por ejemplo el FLT3, que es una mutación muy importante en mieloblástica, porque si está presente implica directamente un alto riesgo y también implica la utilización de una nueva droga, que es un inhibidor de FLT3 de esta mutación genética, ¿sí? Que se llama midostaurina, que está disponible en Argentina, y por lo tanto necesitamos hacer esta mutación antes de empezar el tratamiento de un paciente con mieloblástica, ¿sí? Como ven, son todas enfermedades que, dependiendo de las alteraciones citogenéticas y moleculares, entran en distintos, digamos, niveles de riesgo, ¿sí? ¿De qué se trata el tratamiento de una leucemia? Las leucemias agudas son situaciones de emergencia médica, ¿sí? Se consideran emergencias. Si ustedes tienen un paciente en el cual sospechan una leucemia aguda, estén en la especialidad que estén, tienen que derivarlo de forma inmediata a un centro de alta complejidad para que lo evalúe un especialista, ¿sí? Es fundamental. No pueden perder tiempo, no pueden dar vueltas, tienen que tener una atención inmediata a esos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen altísimo riesgo de muerte. ¿De qué muere un paciente
con una leucemia aguda y muere por alguna de las 3 complicaciones relacionadas con la falla medular. Puede morir por una falla multiorgánica a consecuencia de una anemia severa, puede morir por hemorragias, por trombocitopenia, o puede morir por una infección grave generada por la neutropenia, ¿sí? Es decir, generalmente la causa se atribuye a la falla medular. También raramente puede haber algo que se llama, por ejemplo, síndrome de leucoestasis. Cuando hay muchos glóbulos blancos en sangre periférica, puede haber una alta concentración o una alta densidad en el flujo de sangre periférica y eso favorecer la aparición de coágulos en los pulmones o en otros territorios microvasculares y eso producir una falla multiorgánica también. En el caso de la promielocítica les mencioné la coagulación intravascular diseminada, que es una complicación con una mortalidad altísima, también relacionada a la leucemia. Entonces, todas estas entidades son entidades de altísimo riesgo, ¿sí? Pero independientemente de ese riesgo relacionado a todas estas entidades, también tenemos que considerar los riesgos que vimos como consecuencia de las alteraciones citogenéticas y moleculares, ¿sí? Que les mencioné antes. En eso vamos a estar los hematólogos. Los pacientes se internan en una institución de alta complejidad, tiene que haber un banco de sangre, tiene que haber imágenes, disponibilidad para realizar imágenes, tiene que haber especialistas que tengan experiencia en tratar este tipo de enfermedades, tiene que haber hematólogos, tiene que haber clínicos, tiene que haber infectólogos, ¿sí? Atendiendo a estos pacientes. Son pacientes que tienen, imagínense, una falla en uno de los tejidos más importantes desde el punto de vista vital, que es la médula ósea. Es como un avión que se viene a pique, estos pacientes. Entonces estamos subidos a ese avión tratando de nivelarlo para tratar de que no se estrelle, ¿sí? Entonces, el tratamiento de estas enfermedades generalmente tiene etapas, como ya vimos en el caso de por ejemplo, del mieloma. Tiene una etapa de inducción, ¿sí? Que es la primera etapa, en el cual el paciente va a recibir habitualmente un tratamiento poliquimioterápico. Los pacientes tienen que tener ciertas condiciones para poder recibir ese tratamiento, porque es un tratamiento de alta intensidad. Para recibir poliquimioterapia tienen que estar en buen estado general o no tener tantas comorbilidades o estar relativamente estables, ¿sí? Así que muchas veces hay que estabilizar al paciente antes de iniciar la quimioterapia. Hay pacientes que no son aptos para tratamientos poliquimioterápicos, por ejemplo, los pacientes que tienen tanto leucemia linfoblástica como leucemia mieloblástica y son muy añosos. En esos casos, como ven acá al final, utilizamos combinaciones de drogas que no son quimioterápicas y que han tenido un gran éxito en este tipo de pacientes, en los cuales antes no había nada para hacer, ¿sí? Actualmente utilizamos una combinación en mieloblástica de estas dos drogas, ¿sí? Venetoclax y 5-azacitidina. Al venetoclax ya lo vimos, ya los mencionamos en leucemia linfocítica crónica, también se utiliza acá, en la mieloblástica, ¿sí? En el caso de la linfoblástica, se utiliza en la Argentina el protocolo alemán o BFM. BFM es de Berlín, Frankfurt, Múnich. Es el protocolo que utilizamos nosotros en el grupo argentino. Es un protocolo muy complejo en el cual utilizamos muchísimas drogas combinadas a lo largo de 2 años de tratamiento. Lleva 2 años de tratamiento una leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Así que, básicamente, luego de esa inducción, si logramos la remisión completa del paciente, logramos que en el paciente desaparezca la enfermedad, si el pronóstico de ese paciente, en base a las alteraciones del citogenético y el molecular, son buenas, es decir, tiene buen pronóstico, en el caso habitual de la linfoblástica y la mieloblástica, continuamos los siguientes pasos del tratamiento, la consolidación se llama, el paso siguiente, cuando lograste la remisión completa, entras en una nueva etapa del tratamiento que se llama consolidación. ¿Qué objetivo tiene eso? Bueno,
lograr consolidar la respuesta que ya obtuviste, la remisión completa que ya obtuviste. ¿Con qué lo haces cuando tiene buen pronóstico? Con más quimioterapia, ¿sí? Esos pacientes tienen chance de curarse de esta enfermedad, ¿sí? También vamos controlando lo que se llama enfermedad mínima residual, es decir, si queda algo o alguna pequeña cantidad de células que son anormales en médula ósea a través de la citometría de flujo, ¿sí? Algunos de estos pacientes que tienen mal pronóstico, tanto en la linfoblástica como en la mieloblástica, utilizamos como consolidación el trasplante alogénico de médula ósea, porque sabemos que con la quimioterapia sola no vamos a lograr la curación cuando tienen mal pronóstico, ¿sí? Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Sé que es un tema complejo, pero básicamente lo que me interesa es que tengan conocimiento, que tengan entendimiento de las generalidades de esto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, en las que vos habías dicho que eran bifenotípicas, ¿tienen peor Sí, pronóstico que si están solas? sí, totalmente. Sí, tienen mal pronóstico y son muy raras. Habitualmente esas leucemias bifenotípicas las tratamos con el protocolo de linfoblástica y cuando logramos remisión completa las trasplantamos. Todas ¿Alguna esas duda más? drogas, todas esas drogas hay que saberlas. No, 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 no. No, no, quédate tranquila. Mirá, la idea, o sea, el protocolo, para que vos te des una idea, el protocolo, por ejemplo, alemán, es un libro de 200 páginas, para que vos te des una idea. O sea, pedirle a ustedes en el grado que estudien un protocolo del tratamiento de leucemia es ridículo, ¿sí? Sí. El tratamiento de mieloblástica es un poco más fácil, ¿sí? La poliquimioterapia utiliza dos drogas, citarabina y daunorubicina. La citarabina es un análogo de purinas y la daunorubicina es básicamente una droga del mismo grupo de la mitotrexatrona y la hidarubicina, ¿sí? Que se combina en un protocolo de 7 días en total, en la cual usamos 7 días de citarabina y 3 días de daunorubicina, por eso se llama 7-3, ¿sí? Cuando el paciente tiene el FLT3 positivo, usamos esta droga que se llama midostaurina y que es un inhibidor del FLT3, ¿sí? Las antraciclinas, que son estas drogas, la daunorubicina, mitosantrona o hidarubicina, son drogas cardiotóxicas, por eso siempre hay que tener por lo menos un ecocardiograma hecho, ¿sí? Pero es bastante más sencillo este protocolo que lo que es el del Infoblast, ¿no? ¿Alguna duda más? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de los síndromes mieloides crónicos, ¿sí? Los síndromes mieloides crónicos o mieloproliferativos crónicos tienen una presentación bastante heterogénea, ¿sí? Vamos a tener uno que se caracteriza por poliglobulia, que ¿cuál es? Policitemia vera. La famosa policitemia vera, ¿sí? Y vamos a tener otros que habitualmente se presentan con anemia o con trombocitosis o con pancitopenia. A veces raramente pueden tener leucocitosis, no suelen tener poliglobulia y son los Filadelfia positivos, en el caso de la leucemia mieloide crónica típica, o los Filadelfia negativos, ¿sí? Que son los tres más conocidos: la policitemia vera, que ya la vimos, la trombocitosis esencial, que se caracteriza por hiperplaquetosis, la mielofibrosis, ¿sí? Que puede ser primaria o secundaria, idiopática, es decir, que aparece como tal, o puede ser una consecuencia de los otros mieloproliferativos que terminan generando una mielofibrosis, algo parecido a lo que pasa en la cirrosis en el hígado,
que hay muchas enfermedades que pueden producir cicatrización hepática. Lo mismo puede pasar con la mielofibrosis, puede ser primaria o puede ser secundaria. Vamos a tener el síndrome de hipereosinofílico y, por supuesto, vamos a tener, que no está acá, la leucemia mieloide crónica atípica, que es negativa para el cromosoma Filadelfia. Representa menos del 5% de los pacientes, muy rara, ¿sí? También hay otros síndromes mieloproliferativos Filadelfia negativos que son muy raros, como la mastocitosis sistémica, la leucemia eosinofílica crónica, la neutrofílica crónica, la basofílica crónica, hay un montón más, pero no los vamos a hablar en esta clase porque ya se escapa del objetivo de aprendizaje de la cátedra. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de la primera, la Filadelfia positiva, que es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica, como les mencionaba, es un síndrome mieloproliferativo crónico, Filadelfia positivo, es un tipo de neoplasia maligna, por supuesto, que se caracteriza, como vimos, por una gran proliferación celular, sin pérdida de la diferenciación, y tiene 3 fases. La mayoría de los pacientes se diagnostican en esta fase, que se llama fase crónica. La fase crónica tiene pocos blastos, tiene menos del 5% de blastos, y esa es la gran característica diferencial, ¿sí? Ya la fase acelerada o de transformación es una fase intermedia, que ya la leucemia crónica se está escapando hacia una aguda, entonces vemos que hay más blastos, ¿sí? De 10 a 19%, y en la fase blástica ya hay 20% más, en la cual ya prácticamente esta es una leucemia aguda, ¿sí? Esta evolución natural se lleva adelante en el transcurso de 6 años si el paciente no se trata desde que se origina la enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, y su oncogen BCR-ABL, que se detecta a través del citogenético de bandeo G, a través del FISH o a través de la PCR, ¿sí? Así se puede detectar. Y es muy importante detectar esta enfermedad porque actualmente, desde el año 2000, tenemos disponible una droga revolucionaria que se llama imatinib y que ha permitido bloquear el producto oncogénico, ¿sí? El producto del oncogen BCR-ABL es una proteína que se llama tirosina quinasa, que es un mensajero intracelular, el mensajero intracelular que le dice a la célula que se divida indefinidamente, ¿sí? Se ha logrado desarrollar una droga que bloquea la zona de unión entre la tirosina quinasa y el ATP, y eso logra bloquear ese mensaje celular que le dice a la célula que se divida, y permite entonces con una pastilla lograr una tasa de remisión completa altísima, ¿sí? De más del 60% con esta droga de primera línea, pero ya en ese 40% que sigue, que habitualmente son pacientes que no toleran el imatinib, tenemos drogas de segunda y drogas de tercera. El bosutinib que está acá es de segunda, no de tercera, está mal ubicado acá. De tercera línea es el ponatinib, ¿sí? Pero tenemos segundas y terceras líneas ya para tratar a estos pacientes. Todas son drogas orales, son pastillas que se toman por boca y son pacientes que básicamente viven una vida normal tomando estas pastillas. Hemos transformado una enfermedad altamente mortal en una enfermedad crónica, ¿sí? En muchos casos se cree que muchos de estos pacientes están curados y ya hay protocolos en los cuales pacientes que están en remisiones completas largas y profundas de más de 2 años, se está investigando la posibilidad de suspender la droga, ¿sí? Todavía eso no está comprobado, no se puede realizar fuera de protocolos de investigación. La policitemia vera tiene la característica de tener poliglobulia, ¿sí? Esa es una característica diferencial, ¿eh? Y recuerden que la poliglobulia, la causa más común no es la policitemia vera. Si ustedes ven un paciente con poliglobulia, ¿qué es lo primero que tienen que descartar? A ver. Que no esté hipóxico, ¿no? ¿Cómo? Que no esté hipóxico, puede ser.
Perfecto, es una de las causas más frecuentes. ¿Y por qué puede estar hipóxico? Hipoxémico, EPOC. claro, porque tiene alguna enfermedad respiratoria, porque está en la altura, o ¿por qué más? Porque tiene una cardiopatía, por ejemplo, ¿sí? También es otra causa frecuente, ¿sí? Eh, por lo tanto, es una de los motivos. ¿Qué otro motivo puede generar poliglobulia? A ver, que no sea la hipoxemia. Deshidratación puede ser también, ¿o no? Totalmente, la deshidratación, ¿sí? Muy común en lugares como Santa Fe, que son muy calurosos en verano, muy común en la gente que está en tratamiento diurético, ¿sí? En la gente grande, los viejos que están tomando diuréticos en lugares cálidos en verano, extremadamente frecuente, ¿sí? En ese caso, la poliglobulia no es real, ¿sí? Sino que en realidad aumenta el hematocrito como consecuencia de la disminución del plasma, ¿sí? Bien, y después raramente puede haber pacientes que tienen tumores secretantes de eritropoyetina, ¿sí? Es bastante raro, pero también puede suceder. Es decir, primero tenemos que descartar las causas secundarias. Pero para definir poliglobulia, siempre tenemos que tener un aumento en la hemoglobina o el hematocrito, ¿sí? Fíjense, los puntos de corte a partir del 2016 cambiaron, ¿sí? Si ustedes leen libros viejos, van a encontrar puntos de corte de 18, por ejemplo, en el hombre, pero actualmente en el hombre el punto de corte es de 16,5 y en la mujer es de 16 gramos de hemoglobina, ¿sí? El hematocrito es de 49 en el hombre y 48 en la mujer. Con esto definimos ya un aumento de masa celular, de masa eritrocitaria, sin necesidad de hacer ningún otro estudio más que el hemograma, ¿sí? Eso no implica tener una policitemia vera, no implica, eso implica tener poliglobulia, ¿sí? El otro criterio mayor es la presencia de una mutación en otra tirosina quinasa, que no es la BCR-ABL, sino que se llama JAK2, ¿sí? Esta tirosina quinasa se descubrió hace unos años, ¿sí? En el 2005, y eso permitió caracterizar la clonalidad de esta enfermedad. Más del 95% de los pacientes con policitemia vera tienen esta mutación. Entonces, si vos de repente tenés un paciente con poliglobulia y le encontrás el JAK2, que se hace en sangre periférica con una extracción de sangre común y a través de PCR, podés definir ya clonalidad. Entonces, si ya tenés estos dos criterios mayores y tenés la eritropoyetina baja o normal, ya tenés diagnóstico de enfermedad. Prácticamente no necesitas más estudios ni ningún estudio invasivo, no necesitas hacer biopsia ni nada. Igualmente, la OMS considera actualmente, del 2016, a la biopsia de médula ósea como un criterio mayor. En la realidad, en nuestro país y en la mayoría del mundo, la biopsia prácticamente no se usa, salvo que sospeches que la policitemia se ha transformado o en una mielofibrosis o en una leucemia aguda. Realmente la policitemia raramente se evoluciona hacia una mielofibrosis o hacia una leucemia aguda, menos del 5% de los pacientes evolucionan para ese camino, ¿sí? Pero sí es importante diagnosticar la policitemia vera, porque estos pacientes, ¿por qué mueren, chicos? A ver. Si yo soy el paciente y le pregunto, doctor, yo tengo policitemia vera, es una enfermedad, lo entiendo, ¿por qué me puedo morir? ¿Cuál es mi mayor riesgo de muerte? ¿De qué me tengo que ¿Enfermedades cuidar? cardiovasculares? ¿En qué sentido? ¿Por qué Sí. ¿Por enfermedades trombos? cardiovasculares? Sería la pregunta. ¿Por Claro, trombos? está bien, enfermedades cardiovasculares, Brian, está bien. Fundamentalmente consecuencia de trombos, ¿sí? Como decía Brian, enfermedades cardiovasculares arteriales, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, son causas frecuentes de muerte en estos pacientes, y trombosis venosas también. Pero las arteriales son las más peligrosas. Por eso el objetivo es
antiagregar a todos estos pacientes, ¿sí? El pronóstico va a depender justamente de la edad y de la trombosis previa, ¿eh? Y de los antecedentes cardiovasculares, como decía Brian. Si un paciente tiene síndrome coronario, ¿sí? O ya tuvo una ACV y de repente le diagnosticamos esta entidad, es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Si el paciente tuvo una trombosis venosa, es un paciente de alto riesgo. Si el paciente tiene más de 60 años, aunque no haya tenido nada de esto, por edad ya es un paciente de alto riesgo, ¿sí? ¿Cómo se tratan estos pacientes? Se tratan siempre con aspirina, se hacen sangrías para bajar el hematocrito a 45%. Las sangrías son extracciones de sangre, básicamente, habitualmente 500 centímetros cúbicos, que se reponen con solución fisiológica, ¿sí? Y los pacientes de alto riesgo se agrega esta droga que se llama hidroxiurea, que es un citorreductor. Son cápsulas que se toman por boca y que sirven para bajar más rápido el hematocrito. Después, a esos pacientes de alto riesgo, les suspendemos las sangrías cuando llegan al objetivo de 45% y continúan solo con hidroxiurea y la aspirina, ¿sí? La mayoría de estos pacientes, si se controlan y van bien, evolucionan normalmente, tienen menor sobrevida que la población general, pero en general tienen bastante buen pronóstico si controlan los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Los pacientes que no responden a hidroxiurea, son pocos, ¿sí? Se pueden tratar con otras dos drogas que son de segunda línea. Una es el interferón, ¿sí? Y la otra es el ruxolitinib. El ruxolitinib es un anticuerpo que va dirigido contra el JAK2, es un anti-JAK2. Y es una pastilla que se toma por boca. Ninguna de estas fármacos cura la enfermedad, ¿sí? Pero con esas drogas los pacientes responden muy bien si no respondieron a hidroxiurea. La trombocitosis esencial es otra de estas enfermedades mieloproliferativas crónicas. Como la policitemia vera, la causa más frecuente de trombocitosis no es la trombocitosis esencial, ¿sí? ¿Qué otras causas conocen ustedes de plaquetas altas? A ver. Un mal recuento. Dejando de lado el error de laboratorio, ¿sí? Ya hablamos, por ejemplo, de la pseudotrombocitosis que se da, por ejemplo, con la hemólisis. ¿Se acuerdan? En la hemólisis que el contador te contaba pedacitos de glóbulos rojos como plaquetas. Dejando de lado eso, ¿qué causa real de trombocitosis que no sea la trombocitosis esencial se les ocurre? Infección. Anemia Amiloide. ferropénica. A ver, da uno. ¿Alguien dijo anemia? La ferropénica. Anemia ferropénica, perfecto. La anemia ferropénica es una de las causas más frecuentes de trombocitosis. Entonces, si ustedes ven un paciente con plaquetas de más de 450.000 y ese paciente tiene anemia, lo primero que tienen que descartar es que no tenga ferropenia. O sea, le van a tener que estudiar la anemia, como lo charlamos en la clase de anemia, ¿sí? Le van a tener que hacer un perfil de hierro, una ferritina, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué otra causa dijeron? A ver, ¿alguien dijo infección o algo así? Sí, infecciones ¿Escuché bien? crónicas. Infecciones. Cualquier causa de infección o inflamación en general puede producir trombocitosis, porque las plaquetas son reactantes de fase aguda también, ¿sí? Como la eritrosedimentación, la ferritina y muchos otros más, ¿sí? Entonces, cualquier proceso inflamatorio puede producir trombocitosis. Bien, ¿qué otra causa? A ver. En una leucemia amiloide. No escucho. No escuché. Alguien habló, Leucemia. pero no escuché. No.
Los tumores Aislados. sólidos son otra causa de trombocitosis. Hay que descartar que no tenga un tumor sólido el paciente. Y otra causa de trombocitosis es la esplenectomía, chicos. Acuérdense que si un paciente está esplenectomizado, van a encontrar que tiene un montón de plaquetas, eso es normal, ¿sí? Entonces, una vez que uno descartó las causas secundarias, se va a dirigir a hacer un estudio de médula ósea. Hay que hacer una biopsia acá, sí o sí, ¿sí? De este paciente. Y va a buscar también marcadores moleculares. El JAK2 es un marcador molecular importante en este caso, pero está presente en un 50% de los pacientes, no en un 95% como en la policitemia vera. Vamos a buscar los receptores, las mutaciones de los receptores de trombopoyetina. Existe una trombopoyetina como una eritropoyetina, y los receptores de trombopoyetina pueden estar mutados y activarse automáticamente sin que haya trombopoyetina. Eso puede ser una causa también de trombocitosis esencial. Y, por último, que no está acá, la calreticulina es otra mutación que vamos a buscar, ¿sí? El MPL, que es el receptor de trombopoyetina, el JAK2 y la calreticulina son las tres mutaciones que vamos a buscar en estos pacientes. Tenemos que descartar que el paciente no tenga otro mieloproliferativo, ¿sí? Que no tenga una mielofibrosis. La mielofibrosis inicialmente es muy parecida a la trombocitosis esencial, tiene trombocitosis también, la mielofibrosis en una primera etapa, ¿sí? Y a veces la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, se pueden confundir con trombocitosis esencial, al igual que la mielodisplasia, ¿sí? ¿De qué depende el pronóstico? Depende de lo mismo que la policitemia vera, ¿sí? Edad y trombosis previa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que se mueren con trombocitosis no se mueren por leucemia ni por transformación a mielofibrosis, sino que se mueren por trombosis, ¿sí? Y el tratamiento en este caso va a depender fundamentalmente de la edad y de la trombosis previa y de la presencia de la cantidad de plaquetas. Si el paciente tiene más de 1.500.000 plaquetas, tiene contraindicado el uso de la aspirina, porque el riesgo es que el paciente tenga un síndrome de von Willebrand adquirido, ¿sí? Las plaquetas se unen al subendotelio a través de una proteína que es el von Willebrand, ¿sí? El von Willebrand es el transportador del factor 8 en la sangre y es el puente de unión entre las plaquetas y el subendotelio al producirse la adhesión plaquetaria de la plaqueta con el subendotelio. Cuando hay muchas plaquetas, las plaquetas pueden unirse excesivamente al von Willebrand y producir un déficit de von Willebrand adquirido, y eso paradójicamente aumenta el riesgo de hemorragia. Por eso en los pacientes que tienen muchas plaquetas, más de 1.500.000, el riesgo está no en la trombosis, sino en la hemorragia, paradójicamente. A esos pacientes hay que hacerle un coagulograma, hay que estudiar si no tienen el KPTT prolongado, porque realmente esos pacientes van a tener mucho riesgo de sangrado y se consideran de alto riesgo. A esos pacientes con más de 1.500.000 plaquetas se los trata con hidroxiurea, que es el citoreductor que les había mencionado en policitemia vera de alto riesgo. Los pacientes que tienen alto riesgo se usa hidroxiurea y más aspirina. Y los pacientes de bajo riesgo, solamente aspirina, ¿sí? Acá no se hacen sangrías, ¿eh? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de alguna de estas entidades que hablamos hasta ahora? ¿Son parecidas? Entonces, a los de mayor de 1,5 millones, ¿se da aspirina y hidroxiurea o No, solo no se da hidroxiurea? aspirina. Ok, Si tiene solo más de hidroxiurea. 1.500.000 no puedes dar aspirina, porque el riesgo es que sangre. Le das hidroxiurea hasta que baje de 1.500.000 y le pedís un estudio de coagulación para descartar que no tenga un von Willebrand adquirido. Pero no le das aspirina a esos pacientes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe.
Otra causa que no les mencioné secundaria de trombocitosis es de hecho las hemorragias. Las hemorragias pueden producir trombocitosis también. También pueden producir trombocitopenia, pero cuando son agudas pueden producir trombocitosis. Por último, vamos a hablar de la mielofibrosis primaria, ¿sí? La mielofibrosis es una entidad compleja, es la de peor pronóstico de todos los mieloproliferativos en este momento, incluso de peor pronóstico de la leucemia mieloide crónica. Es una enfermedad que se diagnostica sí o sí con la biopsia de médula ósea. Necesitamos la biopsia número 1. También podemos utilizar, por supuesto, el JAK2, que está presente en el 50%, el receptor de la trombopoyetina, igual que en la trombocitosis esencial, y el CAL-R, el calreticulina, como en la trombocitosis esencial. Hasta en un 10 o 20% de los pacientes puede tener negatividad en todos los marcadores, solamente se llega al diagnóstico con la biopsia, y descartando, por supuesto, que no haya tenido previamente policitemia vera o algún otro mieloproliferativo, como leucemia mieloide crónica, a través del BCR-ABL, ¿sí? O el translocación 922. El paciente también a veces se puede confundir con una mielodisplasia. Después vamos a ver de qué se tratan las mielodisplasias, ¿sí? Estos pacientes tienen esos criterios mayores, tienen esos 3 criterios mayores, y los criterios menores son la anemia, que es la manifestación clínica más importante, la más frecuente. La mayoría de estos pacientes están anémicos. La esplenomegalia es muy significativa, es raro que los pacientes con mielofibrosis no tengan esplenomegalia. De hecho, la esplenomegalia puede ser masiva y se debe justamente a la hematopoiesis extramedular. Los pacientes con mielofibrosis tienen una neoplasia primaria de médula ósea originada en las células del estroma, las células del estroma precursores, que producen mucha fibra de elastina y de colágeno, y terminan llenando la médula ósea de cicatrices de colágeno, y por lo tanto las células del sistema hematopoyético deben mudarse, deben salir de la médula ósea hacia otros tejidos. El más frecuente es el vaso sanguíneo, pero también el hígado o incluso el pulmón pueden estar afectados por la hematopoiesis, y eso genera síntomas, ¿sí? La esplenomegalia puede ser muy sintomática. Saben que el vaso está atrás del estómago y crece hacia adelante, puede producir saciedad precoz y mucha pérdida de peso. También puede haber síntomas B en estos pacientes: fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, como les mencionaba, que pueden ser muy discapacitantes. Y el aumento de la LDH está también como criterio menor, al igual que la leucoeritroblastosis, que es básicamente encontrar muchos leucocitos en sangre periférica, y puede haber también algunos blastos, ¿sí? Eso se debe justamente a la hematopoiesis extramedular. El pronóstico de esta enfermedad es mucho peor que las otras. De hecho, la causa más frecuente es la muerte por enfermedad en estos pacientes. Los pacientes mueren por mielofibrosis o bien mueren por una leucemia secundaria a mielofibrosis, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y los criterios de riesgo no son tan sencillos como las otras enfermedades. La edad está presente, más de 65 años. Eso se debe a que la edad media de la mielofibrosis es mayor que la edad media en policitemia vera o en trombocitosis esencial. Está alrededor de los 70 años la edad media. También están presentes, como le dije, los síntomas constitucionales, los síntomas B, la anemia severa, sobre todo menos de 10 gramos de hemoglobina, moderada severa, el requerimiento transfusional, la presencia de muchos glóbulos blancos y la presencia de blastos en sangre periférica, y la falla medular con trombocitopenia también, ¿sí? Y también el cariotipo desfavorable, o sea, buscamos acá el citogenético, O sea que es un cuadro más complejo. La mielofibrosis se puede tratar, generalmente se trata dependiendo del riesgo,
Inicialmente podemos tratar con estimulantes de los glóbulos rojos, como la eritropoyetina, con transfusiones, por supuesto, si la anemia es muy severa. A veces también utilizamos andrógenos para estimular la producción de glóbulos rojos. Podemos utilizar también talidomida o lenalidomida para el tratamiento de la anemia, pero en realidad son todos tratamientos de baja efectividad, alrededor de un 20%, ¿sí? Los pacientes que tienen síntomas B o que tienen esplenomegalia sintomática, utilizamos el ruxolitinib, que ya se los mencioné en policitemia vera, y en realidad el único tratamiento curativo es el trasplante halogénico. El problema del trasplante halogénico es que es muy difícil de llevar adelante por la edad del paciente. La mayoría de estos pacientes no están en condiciones de avanzar hacia un halogénico por la edad. Recuerden que tienen alrededor de 70 años, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del trasplante de médula ósea, ¿sí? Un tema interesante, ¿eh? El trasplante de médula ósea se llama en realidad trasplante de progenitores. Ya no se llama más trasplante de médula ósea, porque en realidad lo que trasplantamos no es toda la médula ósea, sino los progenitores, ¿sí? Puede ser de dos tipos, según el origen del injerto, según de dónde se origina el injerto. Puede ser autólogo, como ya vimos, por ejemplo, en los linfomas, en segunda línea, o en el mieloma, que vimos que se consolida con autólogo, o puede ser halogénico, ¿sí? Hasta ahí se acuerdan. El halogénico lo mencionamos, por ejemplo, en las leucemias agudas, o por ejemplo en la mielofibrosis. ¿Está? El autólogo, recuerden que en realidad no es un trasplante, sino que es una quimioterapia muy intensiva, en la cual se rescata al paciente con sus propias células madre, ¿sí? El halogénico, por el contrario, es un trasplante completo, digamos. Utilizamos médula ósea de un donante, y según el tipo de donante, ¿sí? El tipo de donante o de injerto, va a ser relacionado cuando el injerto proviene de la familia del paciente, ¿sí? Puede ser un hermano o puede ser haploidéntico. El haploidéntico puede ser los padres, por ejemplo, o los hijos del paciente, ¿sí? Eso se llama haploidéntico. Y cuando es no relacionado, es de otra persona que no es de la familia, ¿sí? Es búsqueda nacional o internacional. También puede ser, en el caso de los niños, de cordón umbilical, o sea, de placenta, cordón umbilical, ¿sí? Esa opción habitualmente no se usa en adultos. ¿Eh? Profe, pero esa de Sí. cordón no sería relacionado. No, porque los únicos cordones aceptados son las donaciones públicas de cordón. Ese cordón que vos te referís es la gente que guarda cordón para utilizarlo después con sus propios hijos y demás. En realidad eso no se usa nunca en la práctica. Eso no está tampoco establecido ni recomendado por ninguna sociedad internacional ni nacional. La mayoría de los cordones que se usan en niños son de bancos públicos, como en el caso de la Argentina es el Garrahan. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bien. Y según el tipo de condicionamiento, ¿qué es el condicionamiento? El condicionamiento es la quimioterapia que se le hace antes al paciente de administrar las células madre, ¿sí? El condicionamiento sería la quimioterapia previa. Ese condicionamiento puede ser mieloablativo, es decir, destruyendo toda la médula, ¿sí? Yo destruyo toda la médula enferma para reemplazarla por una médula sana. Ese sería el concepto. O puede ser no mieloablativo o de baja intensidad en el caso de que el paciente tenga alto riesgo, sea un paciente añoso. Por ejemplo, mayor de 40 años es añoso para trasplante de médula, ¿sí?
o pacientes que tienen muchas comorbilidades. Entonces, en ese caso se hace un condicionamiento de baja intensidad para no matar al paciente en el proceso, ¿se entiende? Y lo que se quiere lograr en este caso es maximizar el efecto injerto contra enfermedad. Los linfocitos del donante funcionan algo parecido a los que yo les mencioné, las CAR T-cells. ¿Se acuerdan las CAR T-cells que les mencioné en difuso en linfoma? ¿O no se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Esas células, los linfocitos T que le sacábamos al paciente para modificarlas, hacerle ingeniería celular y agregarle un antígeno, ¿sí? Un receptor de antígeno del linfocito para atacar a la enfermedad. Eso se puede lograr también con los propios linfocitos de un donante no relacionado o relacionado también, ¿sí? Esos linfocitos del donante van a atacar la leucemia, por ejemplo. Se llama fenómeno injerto contra enfermedad. Acá en el no mieloablativo, lo que queremos maximizar es ese fenómeno injerto contra enfermedad. Ahí no queremos borrar la médula de la faz de la Tierra con una bomba de tiempo que le tiramos con una quimioterapia, sino que hacemos una quimioterapia más suave y esperamos que el injerto mismo haga el trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el no mieloablativo. Y por último, según de dónde obtengamos las células madre, el sitio de recolección, puede ser de sangre periférica, que es lo más frecuente, ¿sí? Es decir, con una aféresis. La aféresis nos permite, a través de con la conexión del paciente a una máquina, que se llama máquina de aféresis, separar las células madre y recolectarlas en una bolsa sin necesidad de punzar al paciente, ¿sí? O puede ser directamente de médula ósea. El 95% de los trasplantes se hace de sangre periférica. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante de médula ósea? Bueno, el autólogo ya lo vimos. Como les decía, consolidación de mieloma es el número 1. Y, por supuesto, en segunda línea, en el caso de los linfomas. Eso es lo más frecuente. El halogénico se utiliza como consolidación en leucemias agudas, tanto linfoblásticas como mieloblásticas de mal pronóstico, o en segunda línea de leucemia. ¿Sí? Leucemias agudas. También se puede utilizar en mielofibrosis, como vimos, en mielodisplasia, que todavía no vimos, y en las talasemias, por ejemplo, se utilizan muy raramente en las talasemias muy graves, ¿sí? Esas son indicaciones las más frecuentes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los distintos tipos de trasplante? Bueno, acá ven, el halogénico se trasplantan células progenitoras hematopoyéticas sanas y tiene un efecto injerto contra tumor, como les mencionaba. ¿Qué desventajas? Encontrar un donante. A veces encontrar un donante nos puede llevar hasta 4 meses, 5 meses o más. Eso puede ser una sentencia de muerte para un paciente de alto riesgo, que está muy complicado. La posibilidad de enfermedad injerto contra huésped, ¿sí? Es el rechazo, digamos, el que produce los linfocitos a los tejidos del receptor. Esa enfermedad injerto contra huésped se da sobre todo en la piel, en el hígado y en el intestino. Son los órganos más afectados por la enfermedad injerto contra huésped. Por supuesto, el rechazo, eso implica utilizar inmunosupresores, a veces de por vida, ¿no? Y bueno, eso es ya de por sí una complicación. El autólogo no requiere búsqueda de donante porque usamos el propio paciente, tiene menor toxicidad porque el condicionamiento es más suave. Se pueden utilizar en pacientes mayores, que en el caso del halogénico. Recuerden que en mieloma usábamos el punto de corte 75 años. No hay enfermedad injerto contra huésped, ¿sí?
y lo podemos utilizar, por ejemplo, en consolidación de tumores sólidos. Eso la verdad que se hace cada vez menos, ¿sí? Y se usa un número menor de células, obviamente, que en el caso del halogénico. Las desventajas es que, por supuesto, que las células recolectadas pueden ser células que funcionen mal, porque son células del mismo paciente, y pueden de hecho tener contaminación por la propia enfermedad, y hay más frecuencia de fallo en el caso de defectos muy severos de la médula del paciente, ¿no? Por supuesto que hay mayor riesgo de recaída en el caso del autólogo. Básicamente, el trasplante autólogo, como les decía, es una quimioterapia muy fuerte en la cual se consolida o se recupera el paciente gracias a la recolección de sus propias células madre previo al condicionamiento. El halogénico es un trasplante completo, ¿sí? Mucho más complicado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, vamos a hablar ahora de el síndrome melodisplásico, ¿sí? Síndrome melodisplásico forma parte de los síndromes de falla medular. Como vimos, el síndrome melodisplásico es una entidad maligna en la cual, de hecho es la entidad maligna más frecuente de la médula ósea, en la cual se produce, como consecuencia de mutaciones en los progenitores hematopoyéticos, un desarrollo, una diferenciación anormal de la célula. La célula es displásica y eso hace que aumente la apoptosis intramedular, hay un desarrollo celular ineficaz, una destrucción intramedular exagerada de los precursores, y eso lleva a citopenias en sangre periférica. Por eso los criterios de la Sociedad Argentina de Hematología son estos: una citopenia constante, al menos de una de las líneas celulares, tiene que haber citopenias, o anemia, o neutropenia, o trombocitopenia. Por supuesto que se excluya otras causas que puedan explicar esas citopenias, y en médula ósea, ¿sí?, cuando la pulsamos a estos pacientes, que haya al menos más de 10% de células displásicas o más de 15% de sideroblastos en anillo. Ahora vamos a ver qué son los sideroblastos en anillo. Les voy a mostrar una foto de qué es un sideroblasto en anillo. Lo van a ver acá abajo. Es este que está acá, ¿ven? Es un eritroblasto que tiene una corona perinuclear de hemosiderina, ¿ven? Esos gránulos azules. Ese es el famoso sideroblasto. Si hay más de 15% de estas células en médula ósea, ya es suficiente para hacer el diagnóstico. También puede haber un aumento en los blastos de estos pacientes y puede haber alteraciones citogenéticas. Ahora vamos a ver. La prevalencia de la enfermedad aumenta muchísimo con la edad, ¿sí? Fíjense que en la población general, joven o adultos jóvenes, es de 5 en 100.000, pero aumenta más de 20 en 100.000 en los pacientes mayores de 70 años. Está muy relacionada con la edad. Los diagnósticos diferenciales debidos a la pancitopenia de estos pacientes es la anemia megaloblástica. De hecho, por eso se llama anemia refractaria, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les mencionaba que un paciente con síndrome megaloblástico que no responde al tratamiento con ácido fólico y vitamina B12, uno de los diagnósticos a descartar era justamente el síndrome melodisplásico? La exposición a metales tóxicos, por ejemplo, a metales pesados, perdón, u otros tóxicos como por ejemplo el plomo, ¿sí?, que produce una anemia sideroblástica muy similar a la mielodisplasia. Las infecciones virales como el HIV, los tumores sólidos y las enfermedades reumatológicas que por su proceso inflamatorio básico puede producir un freno medular, ¿sí? Las hepatopatías, el alcoholismo o el hiperisplenismo y la hipertensión portal, que pueden producir también citopenias, pero esas citopenias
no son centrales, sino que son periféricas. La insuficiencia renal crónica se puede confundir, los mieloproliferativos, como vimos, la mielofibrosis, la trombocitosis esencial, sobre todo se pueden confundir con la mielodisplasia, y otras insuficiencias medulares, tanto adquiridas como congénitas. Hay múltiples síndromes hereditarios que pueden producir cuadros similares a la mielodisplasia. Bien, ¿cómo se clasifica esta enfermedad? Cuando uno ve este cuadro quiere salir corriendo, ¿no? En realidad yo se los voy a hacer sencillo, de ahí viene para qué sirve esta clase, básicamente para tratar de que ustedes entiendan de una manera más rápida este tipo de enfermedades. Como vimos, la mielodisplasia se caracteriza por citopenias, entonces las citopenias siempre tienen que estar. No podemos hablar de mielodisplasia sin citopenias, ¿sí? Primer punto. Puede haber anemia, que es una anemia de tipo de enfermedades crónicas. Puede haber trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas. En este caso no se toma como punto de corte 150, sino menos de 100. Y neutropenia, menos de 1.500 neutrófilos, ¿sí? Entonces tiene que haber alguno de esos tres elementos. Segundo punto, puede haber o no sideroblastos en anillo, que son los que ya les mostré, ¿sí? Tercer punto, tercer elemento, los blastos. Recuerden que la principal complicación de la mielodisplasia, la más peligrosa, es la transformación en una leucemia aguda. Por lo tanto, si hay aumento de blastos, el riesgo de que ese paciente esté evolucionando hacia una leucemia aguda es más alto. Esa es la clasificación AREP, ¿sí? Anemia refractaria con exceso de blastos. Se divide en dos tipos, el 1, en el cual los blastos van hasta el 10%, 9% en realidad, y el 2, que va de 10 a 19%. ¿Sí? Esto es en médula ósea. ¿Por qué se divide así? Porque esas son enfermedades ya preleucémicas, básicamente. Y después, en base a las alteraciones citogenéticas que encontramos en la médula ósea. Una de las alteraciones citogenéticas es la de lesión del brazo largo del cromosoma 5. ¿Por qué es distinta esa mielodisplasia? Porque esa mielodisplasia se caracteriza habitualmente por tener una anemia severa, pero con trombocitosis, con plaquetas altas. Y se caracteriza también por responder muy bien a una droga oral que se llama lenalidomida. Entonces estos pacientes son distintos, por eso el citogenético nos permite diferenciar esa mielodisplasia en particular. Entonces, un paciente que tenga una anemia que no responda a ningún tratamiento, que le hagamos una médula ósea, encontramos 10% de células displásicas o más de 15% de sideroblastos en anillo, ya tenemos diagnóstico de mielodisplasia descartando las otras enfermedades que mencionamos. Si ese paciente tiene HIV, entonces no es una mielodisplasia, es HIV-Sida, en la etapa SIDA, directamente. Por eso a todos los pacientes con mielodisplasia le vamos a pedir HIV, hepatitis B, hepatitis C, todo, ¿sí? Vamos a descartar que no tenga una enfermedad infecciosa activa, que no tenga otra enfermedad reumatológica o inflamatoria, ¿sí? Y obviamente antes probablemente ya le hicimos un tratamiento sospechando que el paciente podía llegar a tener una megaloblástica, porque como la megaloblástica tiene una macrocitosis A regenerativa esta, ¿sí? Entonces, ahí vamos definiendo, si tiene anemia se llama anemia refractaria, si tiene trombocitopenia se llama trombocitopenia refractaria, si tiene neutropenia se llama neutropenia refractaria, si tiene déficit de dos linajes o 3 se llama citopenia refractaria. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Bien, citopenia refractaria cuando es 2 o más linajes, o directamente decís anemia refractaria, neutropenia refractaria o trombocitopenia refractaria.
Si tiene exceso de blastos, se llama anemia refractaria con ese exceso de blastos. O puede ser una citopenia refractaria con exceso de blastos si son 2 o más linajes. ¿Sí? Vamos combinando, ¿se entiende? Y después tenés las que tienen el 5Q, es decir, la de lesión del brazo largo del cromosoma 5. Después, por supuesto, como en todas las clasificaciones, hay mielodisplasias que no se pueden clasificar. Pero en realidad, la mayoría se puede clasificar. El score de estos pacientes, el score, digamos, el riesgo de muerte de estos pacientes, depende fundamentalmente de lo que hablamos, ¿sí? Depende de la cantidad de citopenias que tenga. No es lo mismo tener solamente anemia que tener pancitopenia, ¿sí? No es lo mismo tener cambios citogenéticos buenos, intermedios o pobres. Depende del citogenético que le hagamos. Y no es lo mismo tener o no tener blastos. Cuantos más blastos tengamos, peor va a ser el pronóstico, ¿sí? En base a eso, se realiza el tratamiento de estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes, el único tratamiento curativo de una mielodisplasia, al igual que un mieloproliferativo crónico, es el trasplante alogénico de médula ósea. Es el único tratamiento curativo, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los pacientes, como son adultos mayores, no puede acceder a un trasplante alogénico. Entonces, mucho depende de qué riesgo tienen esos pacientes. Si los pacientes son de riesgo bajo, por ejemplo, solamente tienen anemia y no tienen exceso de blastos, esos pacientes generalmente se tratan como hacíamos como en la mielofibrosis, con eritropoyetina, con factores estimulantes de colonias cuando tienen neutropenia, o incluso andrógenos, o talidomida o lenalidomida, como hablábamos en mielofibrosis. Ahora hay una droga nueva que se llama luspatercept, que es una droga que se usa fundamentalmente en la mielodisplasia con sideroblastos en anillo. Esa es la única indicación. No está en Argentina igual, no se preocupen. Y los pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio utilizamos hipometilantes. Son estas drogas que ya vimos en leucemia mieloblástica, se las mencioné, en combinación con el venetoclax, en pacientes que no podían recibir poliquimioterapia. La 5-azacitidina y la decitabina son hipometilantes. Los hipometilantes actúan en la metilación del ADN, que es un fenómeno epigenético, es decir, la metilación es un fenómeno que se hace no en el ADN, en la cadena, sino en las proteínas asociadas, ¿sí? Este tratamiento es un tratamiento específico para mielodisplasia y no nos permite curar a los pacientes, pero sí nos permite una sobrevida libre de enfermedad más larga, una sobrevida libre de transfusión más larga y una sobrevida global más larga en estos pacientes, ¿sí? Son drogas que se usan por vía subcutánea, la 5-azacitidina, o por vía endovenosa, la decitabina, ¿sí? Bien, esto sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los síndromes linfoproliferativos, mieloproliferativos, trasplante, mielodisplasia. A ver. De a uno, no se peleen. Están enloquecidos por preguntar. Yo para ganar, profe. ¿Eh? Nada. Ninguna duda, che. Bueno. La idea sería, hoy terminamos antes, la idea sería la semana que viene ya iniciar la clase de trombosis y hemostasia, ¿sí? Me gustaría que se saquen todas las dudas que puedan llegar a tener
en relación a los temas que vimos. Estaría bueno que hagan alguna pregunta. Las preguntas hacen más interesantes las rotaciones y más ricas. Así que nos vemos entonces el lunes que viene. Dale, profe. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau. Chao.